Bienvenidos, bienvenidas una vez más a su podcast de confianza, Los Ángeles de Classic. Oye, me está encantando toda la respuesta que estamos teniendo en nuestros clips. Por ahí nos dejan también datos bien interesantes de que, oye, esta corrección no siempre fue acá y que sí es bien famoso en tal lugar cuando dijimos algo. Entonces, sigan por favor comentando todos nuestros episodios y no se los pierdan porque la verdad están bien buenos. Hoy traemos mi favorito. Mi favorito, por siempre. Boy band, muchachos, boy band. Que hoy no va a haber a lo mejor tanta pelea, pero se va a poner interesante los temas porque hay algunos de las boy band que traemos el día de hoy que están, pues, bastante curiosonas. Curiosonas y aparte también, o sea, nos vamos a ir desde atrás hasta la actualidad y cómo se consumen ahora las boy bands. Oye, más. Sí. Ahorita te cuento. También cómo sirvieron de inspiración unas a otras, claro, para moldear su sonido y además cómo de pronto algunas vivieron bajo la sombra de otras. Así que eso vamos a platicar el día de hoy aquí en este podcast de Los Ángeles de Classic acerca de las boy bands. ¿Por qué estamos tan obsesionadas con los chicos guapos? Porque eso es tan obsesionadas. Porque no ponen chicos guapos. Bueno, sí, porque no, pero bueno, todos los el que nos público, siguen por ahí, todos claro, los que siguen las boy bands, ¿por qué nos obsesionan tanto los chicos que bailan coreografías perfectas y aparte son guapos y aparte cantan? ¿Qué tendrán No todos. Bueno, sí es cierto, no todos. Es parte de lo que vamos a hablar. Es parte de lo que vamos a hablar, sí es cierto. Pero bueno, sí va a haber pelea. En su mayoría sí nos gustan como este tipo de banditas que, pues sí, que cantan, bailan. Sí, pero yo creo que tiene mucho que ver. Obviamente pues ponen siempre caballeros bastante guapos, ¿no? O chavitos bastante guapos. Y pues obviamente tienen toda esta capacidad de la coreografía que llama la atención. Y si no te llaman la atención la guapura de los chamacos, pues obviamente también te va a gustar hacer alguna que otra coreografía, ¿no? Incluso hoy en día muchas de esas coreografías las estás viendo en las redes sociales, en trends y demás, que dices, oye, pues está padre, aunque sea el clipcito de 20 segundos, intentando hacer los pasos de los muchachos, porque hay algunas coreografías que son bastante complicadas, sí, la verdad, sí, pero a la vez, obviamente, muy llamativas, ¿no? Entonces yo creo que es ahora sí que todo lo que va englobando. Todo lo que va englobado. Y pues a final de cuentas tienen sus canciones tanto las pegajosas movidas como las baladitas que pues obviamente te visualizas, ¿no? Eso, ¿no? La musiquita pegajosa, ¿sí habrán sido como producto de la mercadotecnia o realmente fueron famosos y talentosos y demás? Porque también eso se cuestiona mucho de las boy bands, ¿no? De que pues nada más son chicos bonitos que bailan y no es cierto que canten, o no sé. Entonces vámonos por partes. Sí. ¿Con quién empezamos? Empezamos definiendo lo que es el término boy band. Según la Enciclopedia Británica, porque todavía se consulta la Enciclopedia Británica, el término boy band se remonta a la década de 1980, cuando una explosión de grupos jóvenes visualmente atractivos y exclusivamente masculinos, como la Enciclopedia Británica dice, Duran Duran, Wham, Menudo, New Edition y New Kids on the Block, se hicieron populares en las listas de popularidad y en MTV. Así que bueno, esa es como la definición de la Enciclopedia Británica y luego hay varias características. Una, que sean hombres. Dos, que canten en múltiples armonías, que es lo vamos a platicar acerca de la herencia que traen de los cuartetos de barberías. Un dato muy clave de las boy bands es que son prefabricados, es decir, que no es una agrupación que se juntó porque ellos quisieron, sino que alguien los juntó o alguien los está manejando. Ahorita también platicamos acerca un poquito de los Osmonds y de Jackson 5, que aunque ellos eran hermanos, también había detrás ahí un interés de parte de un manager por hacer esta imagen, ¿no? de los chicos. Por venderlos. Eso es clave, la parte esta de que, por ejemplo, en muchos de estos grupos no se conocían entre ellos. Entonces, esta parte de que son prefabricados o de que alguien los llama, por así decirlo, o los audiciona, es clave. El fandom de locura, eso es algo que es una característica definitiva. No componen su propia música y también no tocan instrumentos, y al no tocar instrumentos lo que hacen es bailar. Claro. Entonces esas son como que las características generales. Hay otras más, hay personas que dicen que también sea, por ejemplo, secular, que no sea de cuestiones religiosas, y que a veces se visten similares, eso podría ser, o con cierto estilo, no necesariamente uniformados, pero que se vistan como de manera homogénea. Y hay un libro que se llama Larger Than Life, A History of Boy Bands from New Kids on the Block to BTS by Maria Sherman. Entonces Maria Sherman platica de esto y bueno, todas esas características
de los boy bands. Y efectivamente vamos a empezar con los Jackson 5 y con los Osmonds. Ya que andamos en tendencia también con lo de Michael. Porque precisamente lo que son los cuartetos de barbería, ellos lo que hacían era, pues en lo que te cortaban el pelo, básicamente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se ponían a cantar. Pero era una cultura de afroamericanos, de ahí empezó. Entonces, bueno, luego ya posteriormente hay, por ejemplo, agrupaciones como Beach Boys, que uno pensaría que obviamente pues no son boy bands, pero que sí definitivamente traen esta influencia del rock and roll y también de estos cuartetos de barbería. Y bueno, salen los Jackson 5 y luego ya llegan los Osmonds, la familia Osmond, que en el caso de los Osmond fue la respuesta a los Jackson 5. De hecho, hay una canción que se llama One Bad Apple, de 1971. Es prácticamente una copia de ABC. O sea, lo escuchas la voz del niño, o sea, está igualita. Si la quieren escuchar, está de verdad que igualita. Y bueno, es parte de esta réplica de que les funcionó a los Jackson 5. Ellos hacían, sí tocaban instrumentos, pero también hacían un poco ahí de coreografía. Ahí quizás está en tela de duda de que, pues, si alguien los puso, pero pues también eran hermanos. Entonces, también el término boy band se acuñó en la década de los 80s. Entonces, no podemos llamar a algo boy band si se generó desde antes. Entonces, por ese lado, diríamos que pudiera ser como un antecesor de lo que eran las boy bands, como que fue pavimentando ahí el camino, pero realmente los Osmonds no son boy band. Luego ya Donny Osmond salió y con su hermana, quien había tenido una carrera de solista, y hicieron el programa de televisión y demás. Entonces sí fue una agrupación pop que tuvo gran éxito, tuvo una manía, o sea, un fandom increíble, pero pues, por ser previo entonces no se considerarían una boy band, ¿no? Porque no existía el término tal cual. Entonces los Beatles no puede ser la primer boy band en existir. No. Por ahí vamos. Exacto. Okay. Ahorita llegamos. Llegamos. Sí, ahorita vamos a llegar ahí, vamos a platicar sobre ciertos argumentos por los cuales, a pesar de que tuvieron la Beatlemania que pegó por todas partes del mundo y fue un éxito global, pues realmente no son considerados. Pero ahorita platicamos. Okay. Así que bueno, eso fue Jacksons, Osmonds, y luego llega New Edition, que es esta agrupación. Ahí es donde se empieza ya a acuñar el término con New Edition, que era una agrupación de pop de chicos afroamericanos. Dicen por ahí que tomaron precisamente el ejemplo de los Jackson 5. El manager de ellos tomó el ejemplo de los Jackson 5 y lo quiso implementar con New Edition. Pero al ver que no pegaban tanto, quisieron agarrar igual el mismo tipo de música, mismo estilo, pero con los chicos blancos de New Kids on the Block. O sea, así es como va, digamos, la evolución. La línea de tiempo de de la evolución de las boy bands, por así decirlo. Y entonces tenemos a los New Kids ahí, antes de eso, tenemos a los de Boyz II Men. Que precisamente Boyz II Men eran súper fan de New Edition, y el nombre de Boyz II Men realmente lo sacaron de una canción de New Edition, porque originalmente se llamaban Unique Attraction, y bueno, ya preparándolos y viéndolos, dijeron, ¿sabes qué? Cámbiale el nombrecito. Los muchachos eran muy fans de New Edition y se cambian a Boyz II Men, que básicamente pues es un grupo totalmente vocal, o sea, tú los escuchas, son coros entre ellos mismos y que cantan, la verdad en lo personal me gustaban mucho. A mí también, digo, se me hacían a la muy fecha buenos. todavía los sigues viendo en alguno que otro podcast o en alguna activación o algo, pero pues ya propiamente como Boyz II Men, el cuarteto, originalmente eran quinteto y ya después fueron cuarteto, pues ya no los ves, ¿no? Sí, entonces los he visto en como distintos reels últimamente, no sé si sea un podcast de ellos o como invitados, y de pronto se ponen a cantan espectacular todavía, hacen estas armonías maravillosas que la verdad es que Boyz II Men tenía todo para y en su momento lo hicieron, lo lograron, porque mira, pues colocaron 5 sencillos en el lugar número 1 entre el 92 y el 97, entonces, y fue algo así como, en particular, algunos de ellos sí se conocían, o sea, sí empezaron, de hecho ellos cuentan que fue como que en los baños de la escuela, porque no podían cantar en otros lados, entonces así como que se iban al baño de la escuela, ¿no? Y ahí se ponían a practicar y ahí se empezaron a conocer en la escuela pues ya hicieron como que su grupito. Y pues obviamente ellos iban sobre la idea de, oye, pues vamos a hacernos famosos, ¿no? Entonces en alguna de las presentaciones que tuvieron,
pues precisamente le hicieron acá una capela a uno de los integrantes de New Edition, les gustó mucho y dijo, oye, pues vamos a ver cómo movemos a estos muchachos para meterlos a Motown y pues obviamente que hagan algo, ¿no? Y pues les funcionó y ahí empezaron y pues obviamente la rompieron los muchachos, Claro. o sea, traían todo para poder hacer grandes cosas. El detalle fue que más adelante ya traían ahí como medios altercados contra los de Motown y tuvieron mala suerte ahora sí, que algunos de sus integrantes empezaron a tener algunas enfermedades que sí son bastante que les complica desde las coreografías o desde el canto, porque incluso a uno de ellos fue algo que le encontraron en su garganta, entonces le impedía cantar. Otro claro. fue en algo motriz que le impedía bailar, entonces pues son detalles de salud que dices, ¿cómo le hacemos? ¿No? Entonces eso fue lo que empezó a demeritar un poquito el crecimiento de la banda y el que se pudieran mantener en el gusto de la gente. Yo siento, lo voy a decir, lo siento, perdón. Yo siento que a Boyz II Men no le fue tan bien por la raza. O sea, sí, la raza bien mala. La raza bien mala onda. No, sí creo que en esa época todavía existía rechacito y mejor a los blancos antes de a los afroamericanos y demás. Bueno, entonces, sí, aparte de, o sea sí había ese, digo, voces sí, maravillosas. Sí, digo, sí, todavía de repente ves algunos detalles en ese momento que estamos hablando en los 80s, 85, pues obviamente era todavía más marcado, incluso mismo MTV no ponía ciertos... Tanto, o sea, los entonces, tenían que ser muy presionados para que pudieran meter videos, entonces... Sí les afectó, incluso hubo un productor que hizo un comentario al respecto diciendo que si ellos hubieran sido blancos les hubiera ido mejor. De hecho, uno de los mismos integrantes de Boyz II Men dice que ellos fueron una influencia para los Backstreet Boys y que luego cuando los Backstreet Boys se volvieron famosos, ahora querían que Boyz II Men fuera como Backstreet Boys, pero realmente pues ellos, o sea, fueron la inspiración para la banda. Y si hay un componente racial donde dentro de la industria, si hay mucho sesgo hacia, en particular con el pop, si hay muchísimo sesgo sobre la industria para irse con chicos blancos, lamentablemente. Sí. De hecho, también en el 2015 tuvieron presentación en Las Vegas, entonces, pero ya como trío, ya no como el cuarteto que conocíamos, pero siguen todavía ahí como que picando un poquito piedra, moviéndose. Obviamente ya no tienen el mismo auge que tuvieron en los 80s, principios de los 90s, pero sin lugar a dudas, Boyz II Men yo creo que es una boy band conocida, reconocida y de mucho alcance todavía, ¿no? Y que en ese caso sí creo que era una boy band que todos tenían un gran talento para cantar, porque aparte se manejaron de que unos el grave, otros el agudo, otros para... Entonces tenían sus las tonalidades de voz bien planeadas. Que todos tenían un talento impresionante para cantar, que obviamente al tenerlos juntos, pues creaban canciones bien bonitas. De hecho, una de las canciones o de los artistas con el que trabajaron y les pegó más fue con Mariah Carey, que también es una vocerrón impresionante. Sí, ¿no? Claro. Y entonces después de Boyz II Men es que llega New Kids on the Block. Después llega New Kids on the Block, que precisamente el productor, como comentaba Andrea, es el productor, se llama este muchacho, déjame te digo cómo se llama, Curtis Johnson. Que originalmente se llama Maurice Starr, que es como su nombre artístico. Y es Larry Curtis, que es este productor que trabajó con New Edition y después el muchacho, él escribía canciones. Entonces decía, yo necesito pues que mis canciones se escuchen, ¿no? Antes de esto ya había trabajado con New Edition, después se cambia el nombre a Maurice Starr y hace dos álbums como solista, pero no pegó. Entonces el muchacho dijo, no, mis letras yo quiero que sean famosas. Entonces empezó a idear y arma a New Kids on the Block. Y ahí fue donde empezó a meter todo su material, que de hecho el primer disco de New Kids on the Block es de letras en su mayoría de este productor, ¿no? El primer material, de hecho, de New Kids on the Block pasó sin pena ni gloria, O sea, no. Y de hecho ya la disquera les andaba echando el ojo así como que no me estás funcionando y le están metiendo un chorro de lana y pues nomás no me está funcionando. Entonces... el productor, Maurice, pues ahí les lava el coquillo, ¿no? Entonces los convence a la disquera para generar un siguiente material y es cuando lo empiezan a mover
oye, pues tampoco pegó. Híjole. Al menos el primer sencillo nada más no levantaba. Y duró, ahora sí que así como que obra y magia del Espíritu Santo, si quieres. Resulta que en una estación de radio en Florida se les ocurrió poner este sencillo que estaban manejando, que era una balada de New Kids on the Block. Y pues, ¿dónde les empieza a gustar? Empieza a moverse, empieza a gustar, empieza a generar, pues, fans. Ya para este mismo material empezaron a mover, vio la disquera que sí les gustó este sencillo, dijo, oye, pues entonces hay que ponerle más cariño, vamos a poner más publicidad, vamos a darle un poquito más de promoción. Empezaron a moverlo y es donde realmente empieza a repuntar ya New Kids on the Block. Y de hecho, ya cuando estaban un poquito más elevados con ese segundo material, empiezan a mover las canciones del primer disco. Y que también no habían empiezan a pegado. darle más coreografía y más todo sí, esto, claro. ¿no? Pero fue hasta el siguiente material, cuando te digo, es el segundo disco, cuando realmente empezó a repuntar y fue que empezaron ahora sí a promocionarle el primer disco que tenía New Kids on the Block. Y pues ya medio a él lo levantaron un poquito más. Pero también tuvo así su historia, o sea, como medio difícil, sobre todo en los inicios, ¿no? New Kids on the Block todavía. Ahí está Sí. Donnie Wahlberg, el Ajá. hermano del actor Sí, Mark sí, Wahlberg, Mark el de Wahlberg. Planet of the Apes y Italian Job. Y digo, de pronto le echan mucho carro porque son de Massachusetts, entonces son Ajá. como que bien rudos, como para estar en una boy band, En como una que boy band, sí. entre la familia le echan carro. Y luego también está The New Edition, de ahí sale Bobby Brown, el esposo de Whitney, De Whitney. el esposo abusador. El maldito. Sí. Ay, el maldito desgraciado. Entonces, porque de pronto también podemos ir viendo cómo ciertas bandas van tomando a una persona que se va desarrollando ya como solista, ¿no? Como en el caso de los Jackson Sí, sí, 5, sí. Michael Jackson, acá en el caso de New Edition a Bobby Brown. Ok, entonces New Kids on the Block agarra potencia. Y yo creo que New Kids on the Block les abrió paso a la temporada fuerte de las boy bands, porque si bien estuvieron Boyz II Men, como dices, los de Osmonds y demás, que no se pueden considerar a lo mejor boy band como tal, pero New Kids literal pavimentó, haz de cuenta, para que llegaran a nuestra vida, a mi vida. ¿Dónde me dejas a Menudo? Menudo es Menudo, del claro. 77. De hecho, dicen Bueno, que, sí. que de las primeras bandas, De las junto primeras con bandas, sí. Osmonds, Jackson Oye. 5, Menudo es de las primeras que... Bueno, que abrió Menudo camino. también, pero hablando Óyeme. anglosajonamente, anglosajonamente, pero sí, o sea, bueno, Menudo también A ver, pavimentó aquí Menulovers. para un Magneto, para un Mercurio, Sí, para... que por cierto, uno de los integrantes estaba demandando al manager por abusos. Ajá, y claro, demás. hay una historia horriblísima ahí detrás de Menudo. Y bueno, pues ahí Se repite en Ricky otros, Martin sí, también, sí. que Ujú. salió de ahí, volviendo a chamos, cómo salen los solistas, pero Los sí. chamos son del 81. Los chamos. Sí. Bueno, es que un sinfín de boy Ya bands, luego pero es del 85. Pero es que a lo mejor entiendo a lo que te refieres. Ajá. Obviamente, al ser de Estados Unidos, tenían una promoción impresionantemente mucho más grande que Sí, lo claro. que podían haber manejado acá. Que a lo mejor en México sí, Menudo, sí, Sí. los chamos, pero pues obviamente el nivel que traen de producción y de promoción. era Pero estratosféricamente. Menudo sí Sí. conquistó el mercado estadounidense. Sí. Ese fue Sí. como que todo el fenómeno de Menudo, ¿no? Que conquistó el mercado hispano, pero también el estadounidense. Entonces, digo, son de Puerto Rico, técnicamente son gringos. Sí, sí. Pero sí, realmente de pronto hay otros grupos hispanos que realmente no logran romper la barrera del Sí. idioma. Y de Es hecho, con correcto. New Kids on the Block fue donde empezaron también todo el merchandising. Desde Sí, porque New Kids tenía las sábanas de la cama, exacto, las sábanas, tenía los muñequitos, las cubre todo, almohadas, o sea, todo. todo el Impresionante. merch, sí es cierto, empezaron. Por Sí. eso te digo que creo que New Kids on the Block, a pesar de que no es la boy band más vendida de todos los tiempos, lo siento, Pero fueron antes. fueron antes, pero sí, pues no tenían la publicidad y toda pues sí, como todo este auge que llegó de pronto con los Backstreet Boys, por ejemplo,
que sí es la banda, o sea, oficial del mundo mundial, mis amores. Es la banda, la boy band más vendida de todos los tiempos, con más de 130 millones de discos vendidos, pero sí comprendo perfectamente que los New Kids on the Block pues no tenían esta promoción, o tampoco tuvieron a lo mejor redes sociales, porque también Backstreet Boys a lo mejor empezaron en los 90s, pero ya terminaron 2000s, que ya había redes sociales, que ya llegó la era de los CDs, que demás, ¿no? Sí que era creo un poquito, que relativamente un poco más sencillo poder tener acceso a la música, que antes obviamente era más difícil. Era de aquí a que mandan traer el disco, de aquí a que lo surten en las tiendas, o de aquí a que logro tener yo juntar el dinero para comprar el disco. Pues obviamente se complicaba, ¿no? Que ya cuando en la época a lo mejor de los Backstreets, pues es un poquito más sencillo, más práctico conseguir el material o estar al pendiente de lo que están haciendo. Había mucho más desde revistas, periódicos, información de ellos, que en su momento. Pero además, o sea, New Kids ya lo había hecho, era más fácil imitar la fórmula de New Kids y de New Edition para Backstreet Boys y pulirla. Creo que también ahí recae el éxito de los Backstreet Boys, el poder haber tomado todo esto que aprendieron con ellos y mejorarlo, y bueno, convertirse en una sensación global. Totalmente, ¿no? Y que por cierto, las dos bandas, o sea, New Kids on the Block y Backstreet Boys, pues están en Las Vegas actualmente, haciendo sus residencias. Ya sabemos de la esfera de los Backstreet Boys, que los volvió todavía más visibles, pero bueno, eso lo hablo más adelante. Pero bueno, Backstreet Boys pues sí llega después de esta como pavimentación de los New Kids, como dices, que también tuvieron su historia súper turbia con el primer productor que tuvieron los Backstreet Boys, que también el manager, el manager, que pues mega estafa y cuanta cosa, que hay un documental ahí es en Netflix, ¿verdad? Hay varios, hay tres. Hay uno que se llama Dirty Pop, que está en Netflix, es una serie documental. Luego está una que se llama Boy Band Confidential, que lo lanzaron ahora en 2026, ahora en abril, que lo produce Joey Fatone de NSYNC, pero sale por ahí AJ. Y hay otro que se llama, aquí lo tengo, Boy Bands Forever, también es del 2024. Entonces, el de Dirty Pop es el que digo, que cuenta como toda la historia de este manager, que cómo forma la banda, cómo los estafa, y que igual hace lo mismo con los chicos de NSYNC y de hecho, demás. ese es un gran ejemplo de cómo él fue quien los reclutó, o sea, porque empezó AJ como el primero, él dice que él fue el original, y luego, bueno, fueron llegando los demás, pero él fue quien audicionó primero, y realmente ellos no se conocían. A Brian se lo trajeron de Kentucky. Y se trajo a su primo. Entonces, digo, es un ejemplo de cómo ellos no eran amigos, no evolucionó de una banda que tenían ellos en la prepa o algo así, sino que simplemente está completamente prefabricado. Y hombre, Luke Pearlman, fue quien aprovechó. Fue igual, o sea, con Maurice fue el que empezó a audicionar y empezaron a hacer la selección de quienes iban a integrar a la agrupación. O sea, básicamente se copiaron la fórmula, la mejoraron, y de ahí pues tenemos este auge que ya llega en los 90s con Backstreet Boys, NSYNC, Five, infinidad de boy bands que se hicieron, pero yo creo que las principales son las que estamos tocando aquí, porque si no, pues nos vamos a extender 10 horas hablando de cada boy band y de cada talento que tiene cada uno de los integrantes, ¿no? Traigo un dato de Backstreet Boys, que es que entre 1993 y 1997 su manager Luke Pearlman ganó $10 millones y a ellos les dio $300,000. O sea, se quedó con todo prácticamente. Y la manera en la que estaba distribuido es que él tomaba su parte como manager, pero también o sea, su parte como manager era el 51%, con NSYNC y con Backstreet Boys. El 49% era de los demás integrantes, pero él se consideraba un integrante. Entonces, ese 49% se dividía entre seis en vez de entre 5. O sea, realmente este hombre agarraba de todo, y también lo que era el merchandising lo tomaba muchísimo. De los Backstreet Boys, ya ves que inicialmente empezaron allá en Alemania, que tuvieron su auge en Alemania, porque se supone que aquí habían lanzado el primer sencillo y llegó como el número 69 del Billboard de Dance Hits o algo así, y fue en Alemania donde llegó al número 1. Por eso fue que los Backstreets agarraron primero por allá en Europa, hicieron gira y demás, y luego ya se vinieron para acá, y fue ahí donde de hecho surge NSYNC. Pero te dejo terminar lo de Backstreet, porque no sé qué más ibas a platicar de Backstreet pues eso de la cantidad de discos, de cómo se
formó o cómo está posicionada como la banda más vendida a pesar de todas las demás bandas que hubo previas y demás. Y pues sí, el rollo de este productor o manager que pues básicamente les robó todo y de ahí pues ya dicen, ¿sabes qué? O sea, pasaron varios años con él. En el 98 Brian lo demanda, él es el primero en demandarlo. Es donde dicen, ¿sabes qué? Bye, o sea, ya nos dimos cuenta que justo te quedaste con toda la lana y básicamente nos estamos matando con giras, esto y demás, porque sí los traían muchísimas en giras, conciertos y todo, o sea, estaban trabajando. Tenían que aprovechar el auge que tenían. Pero cañón, o sea, videos, grababan a veces videos musicales de, no sé, Ay, hola. Hola, Palomilla. Es el espíritu de Lou Pearlman. Ahí está, porque ya se murió el señor. Sí. Te estoy diciendo, no hables mal de mí. No mal de mí porque te va a venir. No, pero ahorita la que viene. Oye, pues sí, o sea, los traían ya hasta un punto exhaustos. Ellos cuentan también en estos documentales y en estas entrevistas de, oye, nos estaban matando con giras, con grabaciones de videos, con grabaciones de álbums y demás, y era saca un sencillo tras otro, esto y demás, y no veían las ganancias prácticamente, o sea, entonces por eso obviamente ya deciden demandar y demás y pues bye con este señor que y uno pensaría que ellos realmente ganan todo el dinero, ¿no? Exacto. O sea, que los ves tan movidos en conciertos, en entrevistas, en el merchandising, en todos lados, ahora sí que día, tarde y noche come, cenas y desayunas a las boy band. Y de pronto pensarías, dices, no, bueno, están ahogados en dólares los muchachos. Pero realmente hay todo un equipo detrás, desde el productor, el manager y infinidad de gente que hay detrás, ¿no? Que a veces no sabes realmente quién lleva la batuta dentro de todo. Que dato importante, son la única banda que tiene 3 álbums que vendieron más de 10 millones de copias, el Backstreet Boys, el Millennium y el Black and Blue, que pues básicamente según la historia del Backstreet Boys no vieron esas ganancias hasta, ¿qué sería? Hasta el Millennium, tal vez después de, porque fue hasta el 98, sí. Entonces ya hasta después pudieron ver esas ganancias. De hecho, fue un acuerdo extrajudicial porque lo demandan los de NSYNC y los demandan también los de Backstreet Boys. Y el acuerdo fue por $64 millones. O sea, Backstreet Boys y NSYNC tuvieron que pagarle $64 millones para poderse zafar del contrato y ya poder ellos tener su carrera de solistas. Bueno, de solistas, su carrera de ya separados de él, vaya, de Lou Pearlman. Entonces, bueno, pues sí, como platicábamos ahorita, cuando los Backstreet Boys están allá en Alemania, Lou Pearlman, que es el manager de los Backstreet Boys, aprovecha para empezar a armar otro grupo acá. Él lo que quería hacer era algo así como tener el control de Pepsi y de Coca. O sea, la Coca eran los Backstreet Boys y la Pepsi iban a ser los de NSYNC. No le decía absolutamente a nadie que tenía este grupo. De hecho, era como que, o sea, muy en silencio, no lo querían revelar porque no querían que pues dijeran, ¿por qué estás promoviendo dentro de tu mismo sello? Algo antiético, ¿no? Porque estás contribuyendo a tener esta competencia que realmente no va a salir bien para ninguno de los dos. Pero bueno, él tenía ahí su estrategia y demás. Entonces, pues así empieza. Chris Kirkpatrick es el que empieza primero la agrupación de NSYNC. Él es quien recibe la llamada de Lou Pearlman para generar esta banda. Luego él conocía a Joey Fatone, lo había conocido en Universal. Ahí estaba trabajando como Beetlejuice, como el personaje de Beetlejuice. Y luego ya se une Justin Timberlake y él conocía a Jay-Z de Mickey Mouse Club de Disney. E inicialmente tenían a un integrante que se llamaba Justin. De hecho, el nombre de NSYNC son las últimas letras, las últimas letras de los nombres. O sea, la primera N es de Justin, luego la S es de Chris, luego la Y es de Joey, luego la N era de Justin y luego la C era de Jay-Z. Pero bueno, cuando de pronto les ponen el contrato, Justin muy prudentemente se trae abogados y dice, es que esto no está bien. Y entonces se sale y se retira. Luego ya es cuando buscan a Lance y que curiosamente el nombre de nacimiento de Lance, creo que es Lanston o algo así, termina en N también, entonces se acomodó ahí el nombre. Y el nombre lo pensó la mamá de Justin Timberlake. Entonces, bueno, ya arman el grupo. Este señor, el Lou Pearlman, el manager, había sido dueño de los dirigibles. No sé si se acuerdan que en los 80s era como muy famoso de pronto ver dirigibles en el cielo con publicidad. De que McDonald's, Goodyear y demás.
Entonces él tenía eso, pero realmente le iba súper mal, se le estrellaban a cada rato. Sí. Entonces de pronto dio un giro y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer boy bands. O sea, nada que ver realmente un mercado con otro, pero sí traía él su estilo acá, empresario, magnate, estafador, que eso pues en cualquier negocio funciona. Si te funciona en uno, Sí, claro. te funciona en otro. Entonces estos chicos, bueno, empezaron ahí a trabajar y a cantar y demás. Y entonces los Backstreet Boys iban a presentarse en Disney, ahí en un especial de Disney, un concierto que iban a hacer, pero andaban como que muy cansados y con la agenda muy apurada, y entonces dijeron, bueno, vamos a meter a NSYNC, a que NSYNC lo haga. Y entonces... Te digo, los regenteaban bien gachos. Sí, sí, sí. O sea, no, y luego también dice que cuando le tocaba, por ejemplo, a los muchachos de NSYNC, que se acercaban las fanáticas, les decían, ay, pues venimos a verlos porque los Backstreet no están aquí. Ajá. O sea, y así decían las fanáticas, los venimos a ver porque los Backstreet no están. Entonces, vivían bajo la sombra de los Backstreet Boys, y además vivían bajo la sombra del mismo sello que no les estaba dando realmente todas las oportunidades, y estaba un poco saboteando la oportunidad. Que ojo, según yo, y vaya de lo que he leído y así, NSYNC tuvo también, o bueno, no tuvo también, le fue mejor en MTV, en videos, o sea, como que tuvo más punch que los Backstreet Boys mucho tiempo. O sea, sí hubo una época en la que NSYNC estuvo como con más publicidad. Y es un poquito con más, después, o sea, después, es como en el 2001, ¿no? Cuando salió el No Strings Attached. Más, sí, el de No Strings Attached. O sea, pero ya ahí ya es cuando se volvieron realmente una fuerza contra otra fuerza más o menos igual. Más proyección era la palabra. Tuvieron más proyección en NSYNC que Backstreet Boys. Y este señor, el Lou Pearlman, les inventaba historias. O sea, les decía a los de NSYNC, oye, los de Backstreet me dijeron que no estás cantando bien. O sea, los saboteaba así bien feo. Y este señor encabezó también otros boy bands como O-Town y como LFO, y decía que de pronto, o sea, se quedaban en su casa, en una mansión así enorme, que les checaban los abs, o sea, les hacía le llamaban abspection, como inspección de abs, para ver cómo estaban y qué tan en forma estaban. O sea, y sí rayó un poco, de hecho, en el abuso. O sea, hubo ahí también temas de abuso con él. Y también lo mismo que la desproporción. Vendieron 10 millones de álbumes los de NSYNC y Lou les dio $10,000. O sea, nada a los muchachos. Por ahí leí un dato curioso importante de NSYNC en su... Me adelanto tantito otra vez en lo de No Strings Attached. Vendían 14,000 discos por hora. ¿En cuál? ¿El de No Strings Attached? Perspectiva, como para hacerlo, o sea, vendieron tanto el de No Strings Attached. Sí. Hubo un momento en el que vendían 14,000 discos por hora. Ese se vendió, o sea, en la semana que salió fue el disco más vendido en una semana con 2.4 millones. Sí. Quizá la estadística... como la sea de esa época. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Por hora? En mi perspectiva, con o sea, con NSYNC y con Backstreet Boys ya se veía un poquito esta figura de un líder y los demás coros, con los demás acompañamiento. Con Backstreet Boys sí cantan, pero sí el que más todos, cantaba era Brian, ¿no? O sea, el que es más figuraba como líder. Sí hacen como armonía y no. No los quieras defender, sé honesta. No, soy objetiva, todos sé cantan. objetiva, Roxana, por favor, eres periodista. Eran Brian y Nick como las voces principales, por así decirlo, pero todos hacían coros en general y todos tienen un solo en alguna canción, todos cantan como principal. O sea, sí, los Backstreet Boys sí, a lo mejor, como dices, sí había como voz líder, como en cualquier coro, en cualquier grupo de música de voces o de armonías, siempre tiene que haber una voz líder. Sí, entonces, claro. Obviamente un Brian, un Nick eran como pero también Howie, pero también Jay y también Kevin. Yo soy la más enamorada de él, pero Kevin es el que menos canta. Porque tú le sabes un poquito más a Backstreet. ¿Han hecho material como solistas ellos? Como solistas, no. Nick, ¿verdad? Nick, sí. Bueno, sí es cierto, Nick tiene, sí es cierto. Pero nada más él, ¿no? Sí. Ajá, porque, bueno, Brian ya no puede cantar. Ay, mi chiquitito precioso, se enfermó. Oye, total, déjame nada más vuelvo a terminar la demanda porque me quedé. Entonces, total, lo demandan a este señor, y de hecho, este señor los demanda a ellos por el nombre y le dicen, pues sorry, o sea, el nombre lo inventó la mamá, lo pensó la mamá. La mamá de Justin. Y para poder, digamos, como desligarse de él y decir, ¿sabes qué? Nosotros somos, o sea, el grupo que somos y vamos a hacer las cosas, pues, desconectados de ti, lanzaron el famoso Bye Bye Bye. Ajá. Pero lo presentaron el 28 de octubre del 99 en los Radio Music Awards, cuando todavía no lo habían grabado en el estudio.
porque querían como adueñarse de la canción y que las fanáticas asociaran la canción con NSYNC, y entonces ya no tenían que pelearse la canción, sino que simplemente pues ya las fanáticas ya habían dicho, entonces ya era la canción de NSYNC. Entonces eso fue como que algo muy, muy grande. El tema, pues precisamente Bye 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 era un poco para decirle adiós a su manager anterior, y el No Strings Attached, el título del álbum también tiene que ver con esto, ¿no? Sin ataduras, ya nos desconectamos de este señor, nos libramos de él. Y sí, como te platicaba, 2.4 millones de discos vendió en una semana, o sea, el disco que más ha vendido en una semana. Fue el álbum más vendido del año 2000 y también el álbum que más rápido se vendió en la historia hasta aquel momento. Luego llegó Adele y luego llegó Taylor Swift y ya cambiaron las cosas, pero en su momento eso pasó. Y una cosa que hizo este señor dentro de las muchas cosas así chuecas que hizo, es que hace cuenta que dentro de la industria de la música, pero en particular de los boy bands, hay una cosa que se llama recuperables, que son recoupables. Al principio, cuando empieza la banda que no tiene dinero, pues para nada, ni para vestuario, ni para comida, ni transporte, ni nada, se supone que la disquera pone el dinero. Y cuando ya empiezan a generar dinero, ya lo recuperan y adelante. Entonces, este señor, el famoso Lou Pearlman, les da una lista con todo lo que deben. O sea, se supone que él lo debe haber asumido desde el principio. Y este Joey Fatone de NSYNC le había regalado este señor como un saco Armani, como $250 por su cumpleaños. Y entonces venía ahí en la lista. No manches, o sea, qué horrible. Digo, es una de las muchas cosas que hacían. No, y es que había otra también del otro grupo, 98 Degrees, de Nick Lachey. Él el también. Esposo de Jessica Simpson. Él no quería, ellos de hecho no querían engancharse con nada, entonces no se iban a restaurantes caros, iban de que a un restaurante de comida rápida, se iban en tren a su casa, o sea, no tomaban nada de eso. Lo más que podían. Pero luego se dio cuenta que llegaban a la disquera, ahí al estudio, y de pronto estaba todos los ejecutivos comiendo y tomando vino y demás, y todo eso iba hacia el presupuesto de lo recuperable de ellos. Entonces, como que, o sea, dice que la única manera en la que un sello, una disquera funciona es si la auditas. O sea, tiene que estar auditada todo el tiempo para que realmente estén laborando de manera recta. Lo cual me parece, o sea, no puede funcionar una empresa así, ¿sabes? Sí. Y es que, aparte, pues es, digamos, un negocio en el que por lo mismo que tienes muchos grupos, mucho merchandising, mucho manejo de dinero y muchas formas en que se maneja el dinero, siento que les da como esa facilidad de poder jugar con los números, obviamente a favor de la casa. Claro. Y pues como tú a lo mejor como artista nada más ves, si tuve tantas ventas, pues sí me estás pagando y pues estoy bien. Pero realmente, como dices, no te metes a detalle a ver los números, o simplemente no te vas con tu abogado a ver un contrato y es donde pues la llevas a perder, firmas por ¿no? necesidad al principio, no firmas con las condiciones que son terribles al principio. Que dices, es lo que estaba esperando, ¿no? Entonces dices, firmo por la emoción es una gran disquera, es un gran productor, no me queda de otra y es quien me está dando la oportunidad en este momento y no te fijas en las letras chiquitas y pones la firma, ¿no? Yo quiero abrir debate aquí con esto sobre este manager estafador horrible. Porque mucha gente sí, después de ver el documental de Dirty Pop, platicando y demás, te pones a pensar y dices, bueno, sí los estafó, sí hizo todo esto de robarles y demás, pero al final de cuentas, él hizo la fórmula de la boy band para que funcionaran. Entonces... Sí, están agradecidos. De hecho, los integrantes le agradecen. O sea, en varios documentales, el mismo AJ dice... Pero vétela. El mismo AJ dice, gracias. O sea, gracias por darnos este impulso inicial. Pero ya lo que vino después fue abuso. Claro, entonces eso es como el debate es una empresa, a final de cuentas, te está dando un espacio, una oportunidad, pero digamos que no eran las formas, digamos... El abuso, el abuso fue en cuanto al trabajo. Exacto. Y lo apresaron en el 2007, se había escapado a Indonesia y finalmente lo apresaron por fraude, conspiración, lavado de dinero. O sea, tenía un chorro de cola que le pisaran. Entonces, y se murió en la cárcel. Una gran mente a final de cuentas, porque... a lo mejor mal encausado el conocimiento, mal encausado la manera en que lo hizo, pero a final de cuentas fue una inteligencia que te permitía ir un paso más adelante y poder generar que grandes masas de gente se fijara en un grupo de chavos. Pero sí, por ejemplo, sí pidió favores
íntimos a los chicos que se estaban quedando en su casa con los chavos estos de LFO y los de O-Town. Cuando hizo el programa de televisión Making the Band. O sea, digo, esa parte ya, o sea, como que ya rayó un poquito pues Sí, en abuso. Y en pues, temas ya sí, más sí, sí. delicados. Entonces, ese era como el abrir el debate de la gente que nos está viendo, ¿qué opinan? O sea, gracias o no, que gracias. se pudra en el infierno. Ay, que se pudra en el infierno. Yo la verdad opino que se pudra en el infierno, pero también digo, gracias por los Backstreet Boys, porque mira, los amo que con le todo mi tomen ser. un par de consejos en cuanto a cómo se genera, cómo se hace. Una o sea, boy ahora band. sí que un diagramita Un de vámonos por éxito, aquí, de aquí, claro. sí, no, esto por acá, Tienes sí, que ser no. dueño de la disquera O sea, y ponerlos a los dos a competir. O sea, eso fue parte del éxito, Sí, la verdad. Sí, o sea, sí, digo, fue eso, claro, Maquiavelo y demás, pero sí. Y hacerlos enemigos, porque al final de cuentas en la época que estaban, o eras Team Backstreet Boys o le eras funcionó. Team NSYNC, no podía ser ambos. O sea, yo me acuerdo que a mí me gustó NSYNC hasta mucho después porque era completamente Team Backstreet Boys en mi adolescencia y era de, ¿te gusta NSYNC? Guácala, eres mala. Ay. Córtala. Córtala, exacto. O sea, si no te gustan los Backstreet Boys, no eres chida. Entonces, sí hizo esas enemistades tanto en audiencia como entre las bandas, obviamente. Y bueno, ¿qué te digo? El fanatismo de nosotros, los que consumimos las boy bands, también es una parte muy importante del éxito de esta fórmula de las boy bands. Sí, la histeria. O sea, el hecho de que haya una agrupación con las que las chicas se puedan identificar o que puedan amar y que puedan idolatrar y que les canten bonito, es una parte esencial y por eso siempre van a existir las boy bands. Los Beatles eran que era boy band. O sea, por eso dicen, no, o sea, yo no los considero una boy band, pero No, yo sí, por eso decían, por toda la euforia que causaban en las chicas, o sea. Sí. Y ya que estamos en ese tema, aprovechamos. Para decirles por qué los Beach Boys, los Beatles, y bueno, los Beach Boys también, por qué no son boy band. Bueno, principalmente porque ellos componían su propio material, no bailaban, a pesar de que sí se vestían un poquito así de manera uniforme, pero no bailaban y tocaban los instrumentos. Entonces, sí, la euforia que causaron, la bitlemanía, quizá igual también, ¿no? Pavimentó lo que fueron los inicios de quizá las boy bands en el futuro. Y sí, era un mercado popular, ¿no? O sea, de hecho, cuando ponen de pronto a los Rolling Stones y a los Beatles, siempre a los Rolling Stones se les ve como los rockeros, los de blues, los que son realmente más rock, y los Beatles siempre dicen, es que son más poperos, Claro. o sea, no son tan rock. Que bueno, eso también está en discusión, pero no es el espacio ahorita para eso, pero bueno, No es el ese momento, sería no. el argumento de por qué The Beatles no son una boy band. Yo nada más lo quería dejar claro porque yo tampoco los considero boy band. Otra boy band que también estuvo como muy fuerte, pero del lado británico, por así decirlo, fueron los de Five. Digo, a la par de NSYNC y Backstreet Boys también mencionamos ahorita a Westlife, que por ahí andaban, y que según yo siguen vigentes todavía, siguen dando se salió uno. Conciertos. Brian McFadden se juntó con el de Boyzone e hicieron una agrupación que se llama Boys Life. Okay. O sea, juntaron la parte de Boy y de Westlife. Andan de gira ellos dos juntos, pero los de Westlife, por su cuenta. Estuvieron en Monterrey hace que 4 años en un festival, según yo, hace 4 años. Y sí, según yo, siguen también de gira los que quedan. Y Five era una banda que igual la hizo el productor de las Spice Girls, y como le funcionó tanto la fórmula de las Spice Girls, dijo, pues voy a hacer a Five, que al cabo que están de moda las boy bands y a fuerza va a funcionar. Y sí tuvo mucho auge Five, pero tenía como este rollo medio raperón y medio rockerón, porque de pronto metían más guitarras eléctricas, y también esta mezcla de rap hip hop con uno de los integrantes como echando rimas. Y es que surgió justamente cuando estaba esa dualidad, o sea, entre NSYNC y Backstreet, y realmente no había espacio para nadie más. O sea, exacto, estaban peleando. Pero, sin embargo, creo que son una banda importante que también tuvo bastante éxito y que justo el año pasado regresaron, se volvieron a juntar, a reunir, y están también de gira por el Reino Unido. Y están pues básicamente regresando igual que los Backstreet Boys, que regresaron y que hicieron su residencia en Las Vegas, que ese rollo iba a durar creo que 2 semanas nada más.
tenían literal 2 semanas de residencia y la Roxana así comprando la primera fecha para Las Vegas, no sé qué, y de pronto se extiende, se extiende, se extiende. Oye, ya llevan, o sea, mitad del año pasado, o sea, desde julio, y este año todavía siguen ahí en residencia hasta julio. O sea, se van a aventar un año de residencia en la esfera de Las Vegas. Y aparte todo lo que hacen de el crucero, que también es una de las cosas más exitosas que hacen los Backstreet Boys, y que desde que yo tengo uso de razón lo hacen. O sea, desde que estaba adolescente empezaron a hacer ese crucero. Les funcionó esa fórmula a ellos de juntarse con las fans, porque básicamente pues es estar cerca de ellos y convivir con ellos, y de pronto hacen noche de DJ con Kevin y no sé qué, karaoke con Brian, y te pones ahí a cantar. Pues tan les funcionó que también hacen este tipo de reuniones en resorts, en hoteles. El año pasado también estuvieron en Cancún. Y no, qué cosa, pues o es sea, como el segundo respiro de Backstreet Boys, ¿no? pero Y es que cañón, supongo están... yo, lo entiendo de esta forma, a lo mejor en su momento, cuando tuvieron todo el auge de un inicio, pues obviamente las fans eran teenagers. Ajá, y ahorita entonces que ya obviamente puedes pagar, mira. ahorita en estos años, pues obviamente dices, ya trabajo, yo puedo pagarlo, entonces obviamente me puedes poner el concierto donde quieras y sin problema lo pago, soy fan. O Que, sea, ojo, aquí, yo quiero marcar otra cosa también que mis Backstreet Boys lograron, es que, no, bueno, no creo que lo hayan logrado así tal cual ellos, porque la esfera de por sí es un venue muy espectacular. Sin embargo, a raíz de su concierto se empezaron a sumar y a sumar y a sumar y a sumar, porque digo, YouTube abrió la esfera como primer banda que en tocar ahí, sí, estuvo y varios meses no ahí. fue tanto el auge que tuvieron, no, sí como, tuvo, ¿cómo no? pero así tan grande como el Millennium de los Backstreet Boys. Yo creo que la tiene esfera, que al ver final el de cuentas, elemento es el pop. lugar. O sea, sigue siendo, o sea, el pop siempre conquista un poquito más que el rock. Entonces, Que digo, YouTube siento para que- mí es una banda legendaria, Sí. y que obviamente merece Sí, sí, sí. tener Pero es el diferente lugar el que público tiene, que pero tiene YouTube al que tiene el Backstreet público Boys. tiene más dinero. Ellos tienen más dinero. No seguramente. necesariamente. Precisamente. ¿De quién? De YouTube. Sí, siento que sí. pero aparte Son más fresones. es diferente, a final de cuentas, el público que tiene YouTube al público que tiene Backstreet Boys. A mí no me van a sacar la idea de que Backstreet Boys Entonces, hizo historia en la esfera con tiene ese que ver concierto. mucho, siento yo que tiene que ver mucho también con el lugar. La esfera te da muchas opciones Sí, claro. diferentes y nuevas para la producción, algo que no se veía Es antes. completamente inmersivo. En cuanto al escenario, y en el caso específicamente a lo mejor de Backstreet Boys o de Boys Band o de agrupaciones que tienen este nivel de producción en cuanto a los videos, la coreografía, siento que la esfera les da ese plus para levantar todavía más el nivel de sus producciones. En cambio de una banda como tipo U2, que dices, no bailan, es meramente su producto musical lo que te ofrecen y los videos que te puedan ayudar. Pero en el caso de Backstreet Boys no es nada más lo que cantan, es la coreografía y es lo que le metes de producción. ¿Por qué? Porque no tocas un instrumento propiamente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Levantar tu producción desde las coreografías y todo lo visual que tienes para que obviamente, que está buenísimo, pero a final de cuentas siento que es también el lugar lo que te da este nivel. Sí, totalmente, la esfera es impresionante. Digo, yo tengo 20 conocidos que fueron a ver a Backstreet Boys y 0 conocidos que fueron a YouTube. O sea, vaya, Sí. es realmente impresionante. Y no, o sea, no nos vas a comparar musicalmente ni demás. No, no. Sino Bueno, simplemente, sí, los fans o sea, son muy diferentes, los fans de cada o uno sea, es diferente. y también YouTube no es una sensación global pop. O sea, Ok. Exacto. es un grupo icónico y legendario y cambió la música del siglo XX. Pero creo que tiene mucho que ver lo que dice Ale con respecto al espacio, o sea, la producción. También YouTube se ha mantenido, siento que más accesible en los últimos años con varias giras. Sí. Y Backstreet Boys sí tuvo su tiempo donde se retiraron, Sí, o sea, un y así. ratito. Y entonces ya como que fue, a pesar de que está lo del crucero y todo, ya fue como el Sí, comeback. también hubo, que fueron como 4 años que Kevin se salió, o sea, que estuvo fuera de la banda, entonces ya regresan y demás. Eso también hace que digas, ay, ¿sabes Sí, qué? Tengo ajá, que ir. claro. Y también O sea, el hecho de que los los haya extrañas, pescado. pues, o sea, Claro. no los ves, no hacen nada, salvo lo poco que puedan hacer de entrevistas o esto, lo otro, dices, bueno, ahí siguen, pero como banda no hacen algo
que cuando lo hacen, pues obviamente es... Y la euforia de los fans, porque finalmente, Sí. o sea, la chica adolescente todavía vive en ti, entonces, Sí, aunque, o sea, totalmente. es cuando anuncian que van a ir, chica te adolescente regresas vive a tu en mí. adolescencia y Sí. dices, tengo que ir. Cuando YouTube anuncia, realmente no es como que, ay, me acuerdo cuando estaba gritando y me estaba, o sea, desmayando en el concierto y era lo máximo, o sea, sí, ¿Cómo sí no? lo es, sí lo es, Y es que- sí es legendario y sí es volvemos a lo icónico, mismo, pero no es ese fenómeno. Y es Bueno, no público me muy importa. Yo me diferente. quedo con la idea de que los Backstreet Boys hicieron historia. La en esfera les ayudó. Pues, Oye, ya siento que tenemos que cerrar el tema. No sé cuánto tiempo llevamos. ¿Llevamos bien? ¿Estamos bien? vamos bien, vamos bien. Yo quería compartir un dato más de NSYNC, en particular Ajá. con respecto a la salida, entre comillas, o la independencia De de Justin. Justin Timberlake. Parece ser que no lo hicieron de una manera muy clara y transparente. O sea, comenta Joey Fatone y otro de los integrantes de NSYNC, estaban platicando en una entrevista que nunca nadie se les acercó a decirles, ¿saben qué, chicos? Vamos a darle más atención a Justin, vamos a hacer esto. Dice que nada, ni el mismo Justin, nada, sino que simplemente de pronto los convocaban de que alguna ceremonia y de pronto toda la atención a Justin. Y ellos como que de pronto, como que ¿por qué no me están prestando Ajá. atención a mí? ¿Qué está pasando? Así fue como se dieron cuenta. Entonces dicen que realmente nunca se han separado de manera oficial. El otro día estaban teniendo así como que una plática de Zoom donde estaban diciendo, bueno, pues ¿qué piensan? ¿Nos reunimos otra vez o no? ¿Qué onda? Ahora, por ejemplo, se plantea quizá qué pasaría si NSYNC trata de ir a la esfera, por ejemplo. O sea, ¿sería así de rotundo? No creo, la verdad. Yo creo que no va a igualar el fenómeno de los Backstreet Boys, pero sí es una posibilidad. Afortunadamente todos siguen con vida y todos, digo, creo que hay dos o tres que no están dispuestos a volver. Creo y rumores también muchas veces, ¿no? De la reunión de Backstreet Boys y NSYNC juntos. Sí. Se ve en redes sociales que se llevan muy bien. Sí. Tanto Backstreet Boys como los integrantes de NSYNC han estado en distintas... Sí. Porque antes no los dejaban estar en un mismo cuarto juntos, porque como eran competencia. Pero ahorita como se llevan y todo, y se ve que son ya varios años de amistad los que tienen y demás. Entonces... se rumora y hasta ellos mismos bromean mucho de que ay, deberíamos de juntarnos y no sé qué y hacer una gira juntos. Pues que imagínate, no, o sea, realmente sería algo... Tomen todo mi dinero como right el now. 90s Pop Tour. Ajá, pero en inglés. Ay, no, imagínate, o sea, NSYNC, Backstreet Boys, que metan a las Spice Girls, que también son otras que deberían de... No, ya es mucho, espérate. Estaría espectacular. No, sería un festival. Exacto. O sea, yo siento que un festival de pop. No, me muero, genial. y me desmaya y me entierran ahí mismo. Estaría padrísimo. Oye, ya para ir cerrando el tema, la actualidad, digo, después de toda esta época que creo que fue como el boom, los 90s, 2000s, principios de los 2000s, cuando el boom de las boy bands, después, ya casi llegando a la actualidad, pues llegan unos One Direction gracias a ¿cómo se llama? America's Got Talent, ¿no? X Factor, perdón. Jonas Brothers. Jonas Brothers fue antes, sí es cierto. Y empiezan a llegar estas bandas que al final de cuentas salen de ciertos realities, ¿no? Que ya no traen como estas coreografías tan elaboradas, ya sabes, sino como nada más ¿sabes? El pasito de un lado a otro. O sea, que ya no es eso. Y sí cantan muy bien, en mi parecer. Y bueno, de ahí salió un Harry Styles, que ya se fue de solista y demás. Pero siento que estas nuevas boy bands no tienen tanto... ¿cómo se dice? Longevidad, por así decirlo. O sea, creo que las otras siguen juntos, por ejemplo, salvo Justin Timberlake, no, que de pronto uno que otro se va de solista, pero cuando están vigentes New Kids on the Block igual, pues están ahí los integrantes originales y demás. Y acá, bueno, pues al parecer, o sea, luego se fueron, ¿qué duraron? Como One Direction, ¿cuántos años juntos? Muy pocos. Unos y de pronto 5 años y... Harry Styles ya se fue de solista y el otro ya le pasó un accidente y el otro no sé qué, o sea, es como no tienen esta longevidad y siento yo que no tienen tampoco este boom, por así decirlo, de boy band. Sí, obviamente sus fans sí fueron, bueno, las One Directioners, ¿no? Empiezan a surgir estos apodos como las Believers de Justin Bieber, y bueno, ahora ya con la entrada del K-pop, que bueno, eso ahí sí, qué barbaridad, mis respetos, porque yo fui una fan
obsesionada, loca, desquiciada con los Backstreet Boys y con pósters y con todo así de wow. Y mis respetos de verdad para las ARMYs porque están, mira, o sea, digo yo obsesionada, loca, desquiciada de amor, pues, o sea, en buena onda, no en... claro, no, o sea, claro, me encantaba estar ahí, estuve en un club de fans, iba a la radio y hablaba de all I have to give for Backstreet Boys, no sé qué, los pósters y todo. Sin embargo, no estuve en los conciertos de chiquita porque pues obviamente eran en Estados Unidos. Yo no costeaba esos viajes, mis papás no podían, entonces no tenía como esa facilidad. Y ves ahorita las ARMYs y es de como puedan sacan dinero, se van a Corea, se van a como puedan, o sea, y se van de mochilazo y hacen. El caso es estar ahí, o sea, y están duro y dale, y es un apoyo incondicional que a mí se me hace increíble. O sea, ellos sí, ahorita en la actualidad de estas nuevas boy bands de K-pop, BTS, y Blackpink, bueno, Blackpink son de niñas, pero igual toda esta era de K-pop son como súper fieles y muy clavados y están consumiendo y comprando y les están generando ganancias estratosféricas a su banda favorita, entonces, wow, esta nueva era. No sé si tenga que ver precisamente con lo que comentabas de que, o sea, tipo las que estaban antes o entre tipo Backstreet Boys y luego K-pop, a lo mejor ese inter que no hubo como esas boy band tan marcadas. Ajá, un a lo espacio mejor, donde no. A lo mejor ahora un poquito con las K-pop que están sonando mucho y que se están moviendo mucho, pues obviamente viene ese boom que no se tuvo antes. Y pues obviamente mucho tiene que ver también las fans que están al pie del cañón, que están ahí. Pero que sabes que con Jonas Brothers sí pegó mucho en el 2008 y luego One Direction 2011. O sea, digamos que después de Backstreet y NSYNC llegaron ellos. Y digo, quizá ya no nos tocó porque ya estábamos más grandes, pero sí fue todo un fenómeno la venta de boletos y verlos en conciertos y las chicas desmayándose y de qué hermano de los Jonas querías. Y, o sea, era... Bueno, sí. Oye, que por era cierto, una cosa muy loca. BTS rompió récord, es el grupo más reproducido en la historia de Spotify, alrededor de 53 mil millones. Espérate, BTS. Pues es que sí, son toda una sensación. Pero sí, o sea, creo que también son generaciones que consumen de distinta forma, obviamente, los productos y demás, entonces, pues sí es diferente y me causa mucho asombro, ¿no? Ver, porque sí, como dices, One Direction, Jonas Brothers, sí tuvieron su auge también, pero no sé si... Pues a lo mejor la misma permanencia hizo que no se mantuviera, pues ese nivel de las fans de estar ahí tan cerca o tan al pendiente, que pues obviamente va bajando. También los Jonas Brothers llevan también 2 años de tour. Sí, o sea, digo, lo de One Direction y todo eso ya fue hace bastante. O sea, sí tocaba 2011, como era un ciclo. O sea, como que ya fue ese ciclo de ellos y luego como que ya estaba ahorita todo listo para que llegara otra boy band. Bueno, entonces, los Jonas Brothers, que te digo, llevan 2 años de tour, les está yendo mejor ahorita que, o sea, el regreso que cuando Oye, de estaban. hecho, hablando de los Backstreet, el mismo AJ ha dicho que él ha sentido que ahorita, o sea, de lo que su percepción a través de las giras y demás, que ahorita, o sea, para confirmar lo que dices tú, que están siendo más populares los Backstreet Boys ahorita. O sea, él percibe más popularidad, más respuesta, más todo que antes. No, digo, es que uno lo puede ver de fuera, los números pueden decir una cosa, pero ya cuando el integrante te lo dice, cuando el integrante te lo dice, pues ya es otra cosa. Y es que siento, es lo mismo. En su momento dices, oye, yo tenía, no sé, 15 años, pues no tenía la solvencia para estar comprando y consumiendo todo lo que tenía, ¿no? Me gustaban, sí, los veía, sí, escuchaba su música, sí, pero no tenía esa solvencia para seguir consumiendo todo. Y hoy en día, sí. Oigan, ya nos vamos, déjenos los comentarios, por favor, ¿qué opinan? ¿Las boy bands van a seguir, o sea, van a sobrevivir? ¿Es un fenómeno meramente de marketing o no? ¿Qué opinan ustedes? Díganos también quién es su boy band favorita, quién me apoya a mí y dice que sí, los Backstreet Boys hicieron historia en la esfera. Y bueno, ¿quién dice que la esfera los ayudó de más? No se olviden de seguirnos Spotify, YouTube, Rox_Herrera Locutora. Andrea Zavala, la de la radio, se me pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Ale Garza Locutora en las redes sociales para que nos vayan siguiendo. Chao. Bye, gracias.